Bienvenidos nuevamente a Tecno Terror y más. Suscríbete y activa la campanita, soy su narrador y hoy les traigo una historia que me llegó de la forma más perturbadora posible. Hace 3 semanas recibí un paquete sin remitente. Dentro había un mazo de cartas españolas manchadas de sangre seca, una fotografía antigua de un hombre con ojos que parecían seguirte, y una grabación en casete con una etiqueta que decía: para quien se atreva a contar la verdad sobre Aurelio Mendoza. Lo que van a escuchar me quitó el sueño durante días. Es la confesión de un hombre condenado a vagar entre mundos, un alma que no puede encontrar descanso porque tuvo la audacia de engañar al mismísimo diablo. Esta es la verdadera historia del jugador de almas, el taur más hábil que jamás haya existido, y el más maldito. Pero antes de comenzar, debo advertirles, si alguna vez han sentido la tentación de apostar su alma por algo que desean desesperadamente, esta historia les mostrará por qué algunos juegos nunca deberían jugarse. Comencemos. Año 1887, Guanajuato, México. Aurelio Mendoza era conocido en todo el Bajío como el jugador más hábil que había pisado tierra mexicana. No había juego de cartas, dados o apuestas que no dominara. Dicen que sus manos se movían tan rápido que parecían multiplicarse, y que sus ojos podían leer las intenciones de cualquier oponente. Pero Aurelio no era solo un taur. Era un artista del engaño, un maestro de la manipulación psicológica. Conocía exactamente qué palabras usar para que un hombre apostara más de lo que tenía, qué gestos hacer para que su oponente creyera que él estaba perdiendo cuando en realidad controlaba cada carta. En las cantinas de Guanajuato, León y San Miguel de Allende, su nombre se había vuelto leyenda. Si juegas contra Aurelio Mendoza, decían los mineros, más te vale apostar solo lo que estés dispuesto a perder. Pero la fama tiene un precio, y Aurelio había comenzado a aburrirse. Había ganado tanto dinero que ya no le emocionaba. Había derrotado a tantos oponentes que ya no encontraba desafío en ningún juego. Hasta que una noche de octubre, en la cantina El Minero Ahorcado de Guanajuato, apareció un extraño que cambiaría su destino para toda la eternidad. Era cerca de medianoche cuando el hombre entró a la cantina. Vestía un elegante traje negro que parecía demasiado fino para ese lugar, y cargaba un bastón con empuñadura de plata que brillaba con luz propia. Su rostro era hermoso de una manera inquietante, facciones perfectas, pero ojos que parecían contener siglos de maldad. «Busco a Aurelio Mendoza», anunció con una voz que hizo que toda la cantina se silenciara. «He venido desde muy lejos para jugar con él». Aurelio, que estaba en su mesa habitual contando las ganancias del día, levantó la vista y sonrió. Finalmente, un desafío interesante. «Soy yo», dijo, señalando la silla frente a él. «¿Y usted es?» El extraño se acercó con pasos que no hacían ruido sobre el piso de madera. «Puedes llamarme don Saturnino», respondió, sentándose con una elegancia sobrenatural. «He escuchado que eres el mejor jugador de cartas de todo México. He venido a probar si esa reputación está justificada». Aurelio rió, pero algo en los ojos de don Saturnino le causó un escalofrío involuntario. «¿Y qué propone apostar, don Saturnino? Porque le advierto que mis apuestas mínimas son altas». El extraño sonrió, y por un segundo, Aurelio pudo jurar que vio colmillos donde deberían estar los dientes. «Propongo un juego muy especial. No apostaremos dinero, tierras o posesiones materiales. Apostaremos algo mucho más valioso». «¿Y qué podría ser más valioso que el oro?», preguntó Aurelio, intrigado. «Las almas», susurró don Saturnino. «Tu alma contra la mía. El ganador se queda con ambas». Cualquier hombre cuerdo habría rechazado la propuesta inmediatamente. Pero Aurelio Mendoza no era un hombre cuerdo. Era un jugador compulsivo, un adicto a la adrenalina del riesgo, y esta era la apuesta más emocionante que le habían propuesto en su vida. «Acepto», dijo sin dudarlo. «Pero elijo yo el juego».
como desees. Eres el local, después de todo. Aurelio sacó su mazo personal, cartas españolas que habían pertenecido a su abuelo, tan gastadas por el uso. Cada carta tenía manchas que contaban historias de victorias pasadas. Jugaremos con Kian, anunció. 7 juegos. El que gane 4 se lleva todo. Don Saturnino asintió, y cuando extendió su mano para sellar el trato, Aurelio sintió como si tocara hielo ardiente. Un dolor agudo atravesó su brazo, y por un momento vio algo aterrador: la mano del extraño se había vuelto negra, con uñas largas como garras. Pero parpadeó y la mano volvió a ser normal. Que comiencen los juegos, murmuró don Saturnino. Lo que Aurelio no sabía era que acababa de hacer un trato con Satanás mismo, quien había tomado forma humana para reclamar el alma del taur más arrogante de México. Los primeros 3 juegos fueron intensos. Don Saturnino jugaba con una habilidad sobrehumana, prediciendo cada movimiento de Aurelio, como si pudiera leer no solo sus cartas, sino sus pensamientos. Primer juego, el ganador fue Saturnino. Segundo juego, victoria para Aurelio. Tercer juego, ganador, Saturnino. La cantina entera se había reunido alrededor de la mesa, pero algo extraño estaba pasando. Los espectadores parecían estar en trance, inmóviles como estatuas, observando con ojos vidriosos. Durante el cuarto juego, Aurelio comenzó a sospechar que su oponente no era humano. Las cartas en las manos de don Saturnino parecían cambiar por sí solas, y la temperatura de la cantina había bajado tanto que se podía ver el aliento. Pero Aurelio había notado algo más: don Saturnino tenía un patrón. Era perfecto, demasiado perfecto. Y la perfección, como bien sabía cualquier taur experimentado, se puede predecir. Cuarto juego, victoria para Aurelio, usando una técnica de marcaje que había perfeccionado durante años. Quinto juego, don Saturnino ganó, pero Aurelio vio algo que le heló la sangre. Por un segundo, el rostro del extraño se había transformado: piel roja como brasas, cuernos pequeños brotando de su frente, y esos ojos eran pozos de fuego eterno. Estaba jugando contra el mismísimo demonio. Sexto juego, la partida decisiva. Aurelio necesitaba ganar este y el siguiente para salvar su alma. ¿Tienes miedo?, observó don Saturnino, su voz ahora con un eco sobrenatural. Puedo olerlo. El miedo de un hombre que finalmente ha encontrado un oponente superior. No tengo miedo, mintió Aurelio, aunque sus manos temblaban ligeramente. Solo estoy evaluando mi estrategia. Tu estrategia, rió don Saturnino, es inútil contra mí. Soy el inventor de todos los juegos, el creador de todas las apuestas. He jugado partidas con emperadores romanos, reyes europeos y príncipes aztecas. Todos apostaron sus almas. Todos las perdieron. Pero Aurelio había tenido una revelación. Si realmente estaba jugando contra Satanás, entonces este no era solo un juego de cartas. Era una batalla psicológica, y la arrogancia del diablo podría ser su debilidad. Sexto juego, victoria para Aurelio, usando pura psicología inversa y el orgullo de su oponente en su contra. Ahora estaban empatados 3-3. Todo se definiría en la séptima partida. Última mano, anunció don Saturnino, y su voz resonó como si viniera desde las profundidades del inframundo. El ganador se lleva a ambas almas. El perdedor será condenado por toda la eternidad. Aurelio respiró profundo. Había apostado su vida en juegos antes, pero nunca su alma eterna. Sin embargo, tenía un plan. Un plan tan audaz que solo un taur desesperado o genial se atrevería a intentarlo. Antes del último juego, dijo Aurelio, propongo cambiar las reglas. Don Saturnino arqueó una ceja. ¿Cambiar las reglas? ¿En pleno juego? Solo una pequeña modificación.
En lugar de apostar nuestras almas, apostemos algo más interesante. ¿Qué tienes en mente? Aurelio sonrió con la confianza de un hombre que está a punto de realizar la jugada de su vida. Apostemos el poder de controlar las almas. Si yo gano, no solo recupero mi alma, sino que obtengo tu poder sobre las almas humanas. Si tú ganas, no solo obtienes mi alma, sino que yo me convierto en tu sirviente por toda la eternidad. Los ojos de don Saturnino brillaron con interés. La propuesta era tentadora. Demasiado tentadora para rechazarla. Acepto. Pero debes saber que nadie ha logrado jamás derrotarme en una apuesta final. Siempre hay una primera vez, murmuró Aurelio, barajando las cartas. Lo que don Saturnino no sabía era que Aurelio había preparado una trampa perfecta. Durante los juegos anteriores, había estado marcando sutilmente las cartas del mazo, usando una técnica que había aprendido de un taur chino en San Francisco. Pero no las había marcado para hacer trampa en el sentido tradicional. Las había marcado para crear un patrón que solo él podía detectar, un patrón que le permitiría saber exactamente qué carta vendría a continuación, sin importar cómo las barajara su oponente. La séptima partida comenzó. El último juego duró exactamente 13 minutos. 13 minutos que determinaron el destino eterno de dos almas. Aurelio jugó la partida perfecta. Cada movimiento, cada descarte, cada decisión estaba calculada con precisión matemática. Don Saturnino, por primera vez en milenios, se encontró en una situación que no podía controlar. Imposible, murmuró el diablo cuando Aurelio puso su última combinación ganadora sobre la mesa. Nadie puede derrotarme. Nadie. Su disfraz humano comenzó a desvanecerse. Su piel se volvió roja como sangre coagulada, sus ojos se convirtieron en brasas ardientes y cuernos negros brotaron de su frente. La cantina entera tembló con su furia. «Has hecho trampa», rugió, su voz ahora como el rugido de 1000 demonios. Aurelio sonrió con calma. «No he hecho trampa. He usado mis habilidades, exactamente igual que tú. La diferencia es que yo soy mejor jugador». «Eso es imposible. Soy el inventor de todos los engaños». «Pero no conoces todos los trucos humanos», replicó Aurelio. «Y acabas de aprender porque nunca subestimes a un taur mexicano». El diablo rugió de frustración, pero las reglas del pacto eran absolutas. Incluso él estaba obligado a cumplirlas. «Muy bien», siseó entre dientes. «Has ganado. Pero ten cuidado con lo que deseas, mortal. El poder sobre las almas humanas no es un regalo. Es una maldición». Aurelio extendió su mano para reclamar su premio. «Entiendo los riesgos». Cuando tocó la mano del diablo, una descarga de poder puro atravesó su cuerpo. De repente, podía ver las almas de todos los presentes en la cantina, luces brillantes flotando dentro de cuerpos mortales. Podía sentir sus miedos, sus deseos, sus secretos más oscuros. Don Saturnino se desvaneció con una última advertencia: «Disfruta tu victoria, Aurelio Mendoza. Pero recuerda, hay destinos peores que ir al infierno». Durante los siguientes meses, Aurelio descubrió que había obtenido mucho más de lo que había negociado. Podía ver las almas humanas, manipular emociones, incluso transferir años de vida de una persona a otra. Se convirtió en el jugador más poderoso que jamás había existido. Podía hacer que cualquier oponente apostara su alma, y siempre ganaba. Acumuló cientos de almas, usándolas para hacerse más joven, más fuerte, más inteligente. Pero el poder tenía un precio terrible. Cada alma que ganaba se quedaba atrapada dentro de él. Aurelio podía escuchar sus voces constantemente, súplicas, lamentos, gritos de desesperación. Eran como fantasmas viviendo dentro de su mente. Don Ramón, un minero que había apostado su alma por dinero para curar a su hija enferma, le decía: «Por favor,
devuélveme mi alma. Mi niña me necesita. Doña Carmen, una viuda que había apostado su alma por ver una vez más a su esposo muerto, le decía, no sabía lo que hacía. Solo quería decirle adiós. Don Felipe, un comerciante que había apostado su alma por riquezas, le decía, las voces no me dejan dormir. Devuélveme lo que es mío. Noche tras noche, las voces se volvían más fuertes, más desesperadas. Aurelio comenzó a enloquecer. Peor aún, descubrió que ya no podía morir. El poder que había obtenido del diablo lo había hecho inmortal, pero de la peor manera posible. Estaba atrapado en un cuerpo que envejecía, pero no podía fallecer. Pasaron los años. 1990, 1920, 1950. Aurelio siguió jugando, siguió ganando almas, pero cada victoria lo sumía más profundo en la locura. Sus rasgos se habían vuelto cadavéricos. Su piel era gris como ceniza, sus ojos hundidos brillaban con una luz antinatural, y su cabello, que una vez fue negro azabache, ahora era blanco como hueso. Pero lo peor no era su apariencia. Lo peor eran las almas. Cada alma que había ganado permanecía consciente dentro de él, y ahora eran cientos. Sus voces se habían vuelto un coro constante de sufrimiento que amenazaba con destruir por completo su cordura. Libéranos, gritaban día y noche. Devuélvenos nuestras almas. Aurelio había intentado todo para silenciarlas, alcohol, drogas, incluso había tratado de regalar las almas, pero el poder diabólico no se lo permitía. Una vez que ganaba un alma, estaba atrapada para siempre dentro de él. En 1975, ya no podía soportarlo más. Decidió buscar una forma de romper la maldición, incluso si eso significaba su destrucción. Viajó por todo México buscando curanderos, brujos, santeros, cualquiera que pudiera ayudarlo. Pero todos llegaban a la misma conclusión: había hecho un pacto que trascendía las leyes naturales y sobrenaturales. No había forma de romperlo. Hasta que, en Oaxaca, una anciana bruja zapoteca le dijo algo que cambió todo. Solo hay una manera de liberarte, jugador maldito. Debes encontrar a alguien que voluntariamente tome tu lugar. Alguien que acepte cargar con todas las almas que has ganado. Pero debe ser por amor verdadero, no por engaño. Aurelio pasó décadas buscando a alguien que voluntariamente tomara su lugar. Pero ¿quién sería tan noble, o tan tonto, como para cargar con cientos de almas torturadas? Probó con extraños, ofreciendo riquezas a cambio, pero cuando explicaba la verdadera naturaleza del trato, todos huían aterrorizados. Las voces en su cabeza se volvían más fuertes cada año. 130 años de tortura, gritaba el alma de don Ramón. Mi hija murió esperándome. Mis nietos nunca conocieron a su abuelo por tu culpa, lloraba doña Carmen. Devuélvenos nuestras almas para que podamos descansar, clamaban todas al unísono. En el año 2010, Aurelio ya no parecía humano. Su cuerpo se había vuelto esquelético, su voz sonaba como el viento entre tumbas, y donde quiera que fuera, la temperatura bajaba varios grados. Los niños lo veían y corrían gritando. Los adultos se persinaban. Los animales aullaban de terror en su presencia. Pero aún peor que todo eso era la certeza terrible que había crecido en su mente: no había salvación posible. Había engañado al diablo, sí, pero al hacerlo se había condenado a un destino peor que el infierno. Porque en el infierno, al menos, habría otros demonios con quienes compartir la eternidad. Él estaba completamente solo, excepto por las voces de las almas torturadas que había condenado. En 2019, en un pequeño pueblo de Michoacán, Aurelio conoció a Esperanza Ruiz. Esperanza era una maestra de 35 años que había dedicado su vida a cuidar niños huérfanos. Era una mujer de fe inquebrantable, que irradiaba bondad genuina. Cuando vio a Aurelio, no huyó como los demás. Se acercó a él con compasión.
¿Se encuentra bien, señor?, le preguntó. Parece que necesita ayuda. Por primera vez en más de un siglo, Aurelio lloró. Lloró lágrimas que parecían sangre, y le contó a Esperanza toda su historia. Le habló del juego con el diablo, de las almas atrapadas, de la maldición que lo condenaba a vagar por la eternidad. Esperanza lo escuchó sin juzgarlo, sin correr, sin mostrar repulsión. Y cuando terminó, hizo algo que lo sorprendió completamente. «Puedo ayudarlo», le dijo. «No para romper la maldición, porque eso está más allá de mi poder. Pero puedo ayudarlo a encontrar paz». «¿Cómo?», susurró Aurelio. «Enseñándole a usar su poder para el bien. Todas esas almas que ganó, puede liberarlas. No para que regresen a sus cuerpos, porque eso es imposible después de tanto tiempo, pero sí para que encuentren descanso eterno». ¿Y cómo haría eso? Con actos genuinos de amor y sacrificio. Cada alma que libere voluntariamente, sin recibir nada a cambio, encontrará paz. Y cuando haya liberado a todas las almas que ha ganado, tal vez usted también pueda descansar. Era una posibilidad remota, pero era la primera esperanza real que había tenido en más de 130 años. Aurelio comenzó el proceso de liberación más difícil de su existencia. Una por una, tuvo que confrontar a cada alma que había ganado, pedirles perdón genuino, y liberarlas voluntariamente. El proceso era agonizante. Cada alma liberada tomaba parte de su poder, parte de su fuerza vital. Se estaba desvaneciendo, pero por primera vez en siglos, las voces en su cabeza se estaban silenciando. Don Ramón fue el primero en ser liberado, gracias, Aurelio. Ahora puedo ir a reunirme con mi hija. Doña Carmen fue la segunda, perdono tu arrogancia, hijo. Ve con Dios. Una por una, cientos de almas encontraron paz y partieron hacia su descanso eterno. Pero cuando quedaban solo 10 almas por liberar, algo terrible sucedió. Don Saturnino apareció nuevamente. «Así que has encontrado una forma de burlar nuestro trato», siseó el diablo, apareciendo en forma de sombra pura. «Muy inteligente, Taur. Pero hay una regla que no conocías». «¿Qué regla?», preguntó Aurelio, temiendo la respuesta. «Si liberas todas las almas que ganaste, nuestro trato original se anula. Tu alma regresa a ser completamente tuya, pero también se vuelve completamente vulnerable. Y cuando eso suceda, yo vendré a reclamar lo que siempre me has debido». Aurelio sintió que su sangre se helaba. «¿Qué me has debido?». «Tu alma original, por supuesto. La que apostaste en nuestro primer juego. Ganar mi poder no anuló esa deuda, solo la pospuso». El diablo sonrió con maldad pura. «Así que elige, Aurelio Mendoza, mantén esas últimas 10 almas atrapadas para siempre y conserva tu inmortalidad maldita, o libéralas y ven conmigo al infierno por toda la eternidad». Aurelio se encontraba en la encrucijada más terrible de su existencia. Podía conservar 10 almas inocentes atrapadas para mantener su inmortalidad torturada, o podía liberarlas sabiendo que su alma sería condenada al infierno eterno. Durante días luchó con la decisión. Las 10 almas restantes le suplicaban que las liberara. «Por favor, Aurelio. Hemos esperado tanto tiempo. Nuestras familias necesitan que encontremos paz. Haz lo correcto, por favor». Pero el miedo al infierno era abrumador. Había visto destellos de lo que le esperaba, fuego eterno, tormentos indescriptibles, sufrimiento sin fin. Fue entonces cuando Esperanza le dijo algo que cambió todo. «Aurelio, durante más de 130 años has cargado con el sufrimiento de cientos de almas inocentes. Has vivido en tu propio infierno personal. ¿Realmente crees que el infierno verdadero podría ser peor que lo que ya has experimentado? Además, continuó, hay algo que el diablo no te ha dicho. Si liberas esas almas por amor genuino, por sacrificio verdadero, no estarás yendo al infierno como un condenado.
Estarás yendo como alguien que eligió el bien sobre el mal. Y eso podría hacer toda la diferencia. Aurelio reflexionó sobre sus palabras. Tenía razón. Durante más de un siglo había vivido en un tormento peor que cualquier castigo imaginable. Y ahora tenía la oportunidad de hacer algo genuinamente bueno por primera vez en su existencia. Tomó su decisión. La noche del 31 de octubre de 2020, Aurelio Mendoza liberó a las últimas 10 almas. Cada liberación fue como arrancar parte de su ser, pero también como quitarse cadenas que había cargado durante décadas. Cuando la última alma partió en paz, Aurelio sintió algo que no había experimentado en más de un siglo: tranquilidad completa. Don Saturnino apareció inmediatamente, con una sonrisa triunfal. Es hora de pagar tu deuda, Taur. Pero cuando extendió su mano para reclamar el alma de Aurelio, algo inesperado sucedió. Una luz dorada envolvió a Aurelio, protegiéndolo del toque diabólico. ¿Qué es esto?, rugió el diablo. Una voz resonó desde los cielos, tan hermosa que hizo que ambos lloraran. Aurelio Mendoza ha pagado su deuda con creces. Ha sacrificado su inmortalidad para liberar almas inocentes. Ha elegido el amor sobre el miedo, la redención sobre la supervivencia. Su alma no te pertenece, Satanás. Pero teníamos un trato, gritó el diablo. El trato se cumplió cuando él ganó tu juego limpiamente. Todo lo que siguió después fueron las consecuencias de sus propias decisiones. Y sus últimas decisiones han sido de amor puro. Don Saturnino rugió de frustración y desapareció en una explosión de humo sulfuroso, vencido una vez más. La luz envolvió completamente a Aurelio. Su cuerpo cadavérico se transformó, volviendo a ser el hombre joven que había sido antes del fatídico juego. Pero sus ojos ahora contenían la sabiduría de más de un siglo de sufrimiento y redención. ¿Esto significa que puedo ir al cielo?, preguntó con voz temblorosa. Aún no, respondió la voz celestial. Tu alma está limpia, pero aún tienes trabajo que hacer. Serás el guardián entre mundos, protegiendo a otros de cometer los mismos errores que tú cometiste. Y así es como Aurelio Mendoza, el Taur que engañó al diablo, encontró su redención. Dicen que aún camina entre nosotros, invisible pero presente. Aparece en momentos cruciales cuando alguien está a punto de hacer una apuesta que podría costarle el alma. Si alguna vez se encuentran en una situación donde la tentación de apostar a algo sagrado sea abrumadora, escuchen cuidadosamente. Tal vez sientan una mano en el hombro, o escuchen una voz que susurra: no todos los juegos valen la pena jugarse. Ese será Aurelio, cumpliendo su penitencia eterna, protegiendo a otros de su mismo destino. La grabación que recibí terminaba así, hablada por una voz que reconocí, que creo que es el mismo Aurelio. He aprendido que el alma no es algo que se pueda apostar, porque no nos pertenece completamente. Es un regalo que debemos cuidar, proteger y eventualmente devolver limpia al lugar de donde vino. Si estás escuchando esta historia, es porque necesitabas oírla. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día te encontrarás en una encrucijada donde tendrás que elegir entre lo que deseas y lo que sabes que es correcto. Cuando llegue ese momento, recuerda mi historia. Recuerda que algunas victorias son derrotas disfrazadas, y que la única apuesta que siempre vale la pena hacer es la apuesta por hacer el bien. Soy tu narrador, y esta ha sido la leyenda del jugador de almas. Una historia sobre segundas oportunidades, redención y el precio verdadero de nuestras decisiones. Que duerman con la conciencia tranquila, y que nunca tengan que apostar algo que no están dispuestos a perder para siempre. Hasta la próxima historia.